Bien, vamos a revisar. Yo les voy a indicar dónde están los errores para agilizar un poco esta parte. En la parte uno, donde dice tema de investigación, solamente hay un error, que es con la palabra estigma. Lo correcto es el estigma. Voy a ir escribiendo en el chat. Luego, más abajo en justificación, ahí en ese párrafo hay 4 errores. El primero es en la primera línea donde dice tiene repercusiones graves para la experiencia física. El siguiente error está en la tercera línea al principio. Dice quienes también son muy vulnerables. Debe ser plural. En esa misma línea, más hacia el final, dice, pueden ser muy atemorizantes para, para personas. Y finalmente, en la última línea, dice, es porque el arte sirve como una manera efectiva. Es la corrección. Bien, continuemos con la 1.2. Siguiente sección del formulario. También hay 5 errores. Tienen tiempo para trabajar.
¿Listos? ¿Casi? Bien, revisemos. En la primera sección de pregunta principal hay dos errores. El primero es el inicio de la pregunta. Lo correcto es ¿por qué? Separado. Y al final dice en la calidad de vida que tienen. Debe ser plural, porque estamos hablando de las personas. Luego, en la segunda sección, preguntas secundarias, el primer error también es al comienzo, con el pronombre interrogativo. El correcto es ¿cuáles? Porque estamos pidiendo identificar y no definir. Luego, también al comienzo de la siguiente pregunta, en la misma línea, también debe comenzar con ¿por qué? Separado. Y finalmente, en la tercera línea, dice, el estigma es una razón por. Es lo correcto. Bien, y la última parte, 1.3. Objetivos generales y específicos. Ahora hay 6 errores. Tienen tiempo para trabajar. Bien, revisemos. En objetivo general hay 3 errores. El primero es al inicio, con el verbo.
Los objetivos siempre deben estar planteados en infinitivo, por lo tanto es identificar. Al final de esa misma línea dice explorar una manera, es femenino, y por lo tanto el adjetivo también debe ser comunicativo. Perdón, comunicativa. En objetivos específicos también hay 3 errores y el primero también es el verbo que debe ser investigar. En la segunda línea dice la relación entre el estigma del VIH y la falta. Falta es femenino. Y en la última línea, trabajar en un medio comunicativo para difundir. Bien. Vamos a continuar la siguiente página. Página 30, actividad 2, práctica comunicativa. Bien, 2.1. Escribe una pregunta para generar conversación sobre algún tema de salud que ha captado tu atención durante el desarrollo del programa. Tu pregunta debe estar enfocada a uno de los siguientes propósitos. Y ahí tienen un listado. Bien, ustedes eligen el tema, puede ser cualquiera, mientras esté relacionado a salud, pero sí sean muy claros si quieren generar un pequeño debate o que contrasten dos factores o juzgar o hipotetizar, etcétera. Bien, tienen unos minutos para preparar su pregunta. ¿Todos tienen su pregunta? Sí, ok. Bien, entonces, Tucker, comencemos con tu pregunta. La puedes escribir en el chat y luego leerla. Y una vez que Tucker lea su pregunta, Alexis, Karina y Lina participen en una breve conversación similar al debate, expresando su idea, pero también diciendo si están de acuerdo o no con lo que dijo su compañera.
Mi pregunta es, ¿cuáles son algunos servicios de salud que apoyan los indígenas? Los servicios de Pepsi y los facilitadores intercultural en el sistema de FONASA. Un ejemplo de lo que ofrece el programa Pepsi son las rondas médicas que van a pueblos indígenas que están lejos de los SFAM una vez al mes. Um, y también que PESPI trata de complementar la medicina tradicional. Bien, gracias a todas. Continuemos con la pregunta de Alexis y repetimos la dinámica. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son las diferencias más importantes entre la medicina tradicional y la medicina occidental? La medicina tradicional tiene un enfoque en la cuerpo como un sistema holístico, pero en la medicina occidental tiene un enfoque en diagnóstico y tratamiento de algunos síntomas. También para continuar con esta idea, en la medicina tradicional se usa hierbas tradicionales y medicinales para tratar um, heridas o enfermedades, pero en la medicina occidental usa medicamentos que son em, producido en farmacias. Otra diferencia es que la medicina tradicional está basada en años y cienes de años, décadas de historia y práctica, y me atrevo a decir que la medicina convencional es más nueva, más reciente. Bien, continuemos con la pregunta de Karina. ¿Cómo se contrasta el modelo de salud mental anterior con el modelo comunitario de atención en salud mental en actualidad ahora?
Em, pues em, al anterior, em, es un poco interesante porque em, al anterior no hay muchos casos de em, enfermedades mentales, pero también no hay mucho acceso a la salud mental o educación sobre la salud mental, pero ahora hay más acceso a la salud mental, pero hay un aumento en los casos de personas que tienen enfermedades mentales. Am, sí. En el pasado, solo había los hospitales psiquiátricos, pero ahora hay más servicios y edificios para con el enfoque de salud mental y también hay un enfoque hoy en autosalud o no sé la palabra. Y creo que hay más diagnósticos de trastornos mentales ahora porque es muy accesible para obtener los servicios. Bien, y la pregunta de Lina, finalmente. El sistema de salud pública, FONASA, con el sistema privado, ISAPRE. Es interesante porque FANASA tienen más personas a quienes usan este sistema, pero este tiene menos recursos. También eh, en FONASA, em, pues si tienes FONASA A o B, no pagues nada para servicios de salud y por muchos servicios de salud con los otros niveles de FONASA como FONASA C o D, también no pagues nada, pero si tienes ISAPRE, em, muchas veces si pagues por mucho. También creo que la atención en ISAPRE tiende a ser más oportuna, por lo mismo que hay menos usuarios, pero los mismos recursos que FONASA tiene para
muchas más personas en el sistema. Bien, gracias a todos. Vamos a tener un momento de retroalimentación. Algunas cosas que anoté. Lo primero, la palabra síntomas, recuerden que es masculino, por lo tanto, algunos síntomas. Luego, alguien que habló de los medicamentos, dijo medicamentos que son producidos. Como es plural, debe ser producidos. Medicamentos. Luego, la palabra es cientos de años. Luego, alguien dijo hospitales psiquiátricas. Hospitales es masculino, por lo tanto, psiquiátricos. Luego, no estoy completamente seguro, no pude escuchar bien la palabra, pero creo que alguien se estaba refiriendo a the body y dijo la cuerpa, creo, pero es el cuerpo en masculino. Luego, con el verbo pagar, cuando vamos a señalar el servicio que estamos pagando, debemos usar la preposición por. Entonces es pagar por servicio de salud. Sin embargo, si solamente vamos a mencionar la cantidad de dinero que pagamos, si es mucho o poco, ya no es necesario usar preposición y decimos pagas mucho dinero. Y finalmente hay una de las preguntas que termina con en la actualidad, ahora. En la actualidad y ahora son sinónimos, por lo tanto, basta con elegir uno. En la actualidad o ahora, pero no es necesario los dos. Bien, vamos a continuar con la actividad 3. Vamos a primero tener un tiempo para leer el primer texto, que tiene como título La efectividad de las drogas farmacéuticas. Es muy corto, léanlo, luego lean la pregunta central que está abajo y piensen en diferentes puntos que podrían abordar, que podrían hablar, para responder esa pregunta según el texto y también sus propias ideas. No sé si recuerdan a principios de marzo, cuando tuvimos la prueba de posicionamiento en Casa CIT, y había un ejercicio muy parecido, que ustedes tenían que conversar entre ustedes sobre una pregunta central con diferentes temas alrededor. Entonces, ahora la única diferencia es que ustedes van a proponer los subtemas para hablar, pero van a discutir entre ustedes. Bien, lo primero es leer el texto. Tienen un minuto.
Bien, ¿listos? Bien, entonces tengan en mente diferentes aspectos de este tema y la pregunta que es, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de las drogas farmacéuticas? Ahora van a tener en total 4 minutos y durante esos 4 minutos ustedes deben discutir entre ustedes, comentar, reaccionar a los comentarios, hacer preguntas, respuestas, etc. Bien, idealmente cada uno haga unas 2 o 3 intervenciones hasta que termine el tiempo. Bien, quien quiera comenzar puede iniciar. Unas desventajas es que los médicos prescriben tantas drogas farmacéuticas y las personas no las usan correctamente, entonces ahora hay muchas resistencias en las drogas y la bacteria. Otra desventaja similar a lo que dijo Alexis es que la industria de farmacéuticos es muy grande y tiene mucho poder y influencia en política. Ok, regresé. Y esto puede tener muchos efectos en la política de los farmacéuticos. No se escucha, Lina. ¿No? ¿Sí? Ya, yo acuerdo con Alexis y Karina. Especialmente en los Estados Unidos, si no tiene la seguridad de salud, las drogas son muy, muy caras. Y también en algunos casos, personas desarrollan una adicción de estas drogas también. Pero un ventaja es que las drogas puedan salvar vidas también. Sí, una ventaja es que hay muchas drogas farmacéuticas que pueden tratar muchas enfermedades, pero al mismo tiempo hay muchos efectos secundarios con las drogas farmacéuticas que son muy peligrosos y sí. Queda 1 minuto y medio. Continúen. Pueden hablar de validez, precio, efectos. Creo que la investigación de farmacéuticos es importante, pero lo malo es que la política hace que los productos no sean tan accesibles. Entonces, a esta cuestión de son importantes y son para ayudar a la gente, pero la gente no los puede acceder. Entonces, ¿cuál es la purpose? No sé cómo se dice, se me olvidó. Propósito. Ok, paramos aquí. Quedaron 10 segundos, suficiente. Bien, vamos ahora a repetir el ejercicio, pero con el segundo texto, la efectividad de los suplementos naturales y hierbas medicinales. Lean el texto primero.
Bien, la pregunta es la misma. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los suplementos naturales y hierbas medicinales? Tienen 4 minutos para intercambiar ideas. Pues primero, si estás una persona que la naturaleza es muy importante para ti o cosas naturales son muy importantes para ti, em, los, las hierbas medicinales y los suplementos naturales son buenos, buenas, em, me perdí la palabra. Pues una desventaja de los naturales, de los suplementos naturales y hierbas medicinales es que a veces no están tan fuertes que las medicinas em, farmacológicas y no son suficientes para tratar una enfermedad. Estoy de acuerdo que que la medicina, ah, l- las hierbas medicinales tienden a ser menos dañinas que las medicinas farmacológicas, pero creo que también las hierbas medicinales no han pasado por un proceso de investigación tan largo como los farmacéuticos, entonces pueden haber efectos malos y no se sabe. Y el artículo dice que no hay suficientes reportes científicos, pero la gente ha usado estas hierbas por siglos. Entonces creo que esta es evidencia que las hierbas funcionan. Las hierbas cuestan menos que fármacos y en los lugares que las personas no tienen acceso a las drogas, hay las hierbas hay más disponible y hay efectivo en algunos casos también. Que traté de decir es que si estás una persona que la naturaleza es muy importante para ti, las medicinas tradicionales o hierbas am, medicinales son buenas sustituciones o reemplazas de las medicinas farmacológicas. Bien, gracias a todos, a todas. Vamos a tener un momento de retroalimentación. Partiendo por la primera discusión, la palabra drogas es femenina, por lo tanto deben decir tantas drogas o las drogas. Luego, ojo con resistance, en español es resistencia. Luego, recuerden que la industria es femenino, por lo tanto el adjetivo que la acompaña también debe ser femenino. La industria farmacológica. Luego, la expresión to agree with en español siempre debe estar con el verbo estar. Entonces, estoy
de acuerdo con, siempre seguido con la preposición con. Luego, con adicción siempre va acompañado de la preposición a. Adicción a las drogas. Luego, sobre la segunda conversación, la palabra desventaja es femenino, por lo tanto, una desventaja. Medicinas, también cuando estamos hablando como un fármaco o una droga, también es femenino, por lo tanto, las medicinas. Luego, alguien dijo efectos malos que se entiende, pero un término más preciso puede ser efectos secundarios o efectos adversos, que son efectos negativos para la salud. Luego, ojo con la pronunciación de hierba, no olviden pronunciar la I al principio, hierba. Available en español, disponible. Luego alguien dijo la frase, si estás una persona que valora la naturaleza o que la naturaleza es importante, en este caso estamos definiendo a la persona. En ese caso debemos usar el verbo ser, si eres una persona. Y finalmente la palabra es sustituto o reemplazo. Bien. Finalmente voy a explicar una pequeña tarea pendiente que tienen para la próxima clase. Voy a compartir contenido un momento. Bien, en la próxima clase del día martes hay una actividad que deben preparar previamente, que es la actividad 2. En esta actividad ustedes van a presentar una noticia, un hecho noticioso, y lo van a presentar oralmente y además deben traer preguntas para generar conversación o discusión sobre la noticia que ustedes van a presentar. Entonces ustedes después pueden leer con calma las instrucciones, pero lo que tenemos que hacer ahora es decidir cuál es la noticia que va a reportar cada uno de ustedes, que debe ser diferente. Entonces, desde la página 35, ustedes también pueden mirar sus manuales, hasta la página 40, hay una noticia en cada página. Entonces ahora cada uno de ustedes debe tomar una de ellas y no se pueden repetir. Así es que ahora tienen ese espacio para decidir, lo escriben en el chat y el primero que escribe tiene la noticia.
Perfecto. Entonces, para el martes, preparen su reporte oral de la noticia y las preguntas de discusión. Finalmente, no olviden que mañana deben entregar el avance de su ensayo 2 y si tienen cualquier pregunta, si tienen ahora, pueden preguntar o si no, escribir en cualquier momento. Bien, eso es todo. Gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Chao.